Mi nombre es José María Medina y soy asesor científico de la Fundación Ramón Areces, de cuya parte le doy la bienvenida a esta conferencia que va a impartir el profesor Harald Andres Helffoth del Instituto de Matemáticas de Göttingen y que tratará sobre el tema grafos expansores de las telecomunicaciones a la teoría de números. Esta conferencia se encuadra dentro de la colaboración estrecha que tenemos con la cátedra de Julio Palacios, que se instituyó para que perdure la memoria de este gran científico, este gran físico, que como luego lo comentará el profesor Oliva Henrich, coordinador de la cátedra, estaba entre la frontera de la física y de la química. El interés de la Fundación Ramón Areces es que ayudar a la cátedra Julio Palacios a mantener la memoria de este gran científico español. Y por ello hemos organizado en el pasado y pensamos organizar en el futuro diversas actividades relacionadas con la cátedra Julio Palacios. El acto continuará después de mis palabras con unas palabras del profesor José Oliva Henrich sobre la cátedra Julio Palacios, seguida de la intervención del profesor José Ignacio Burgo Gil del Instituto de Ciencias Matemáticas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que hará la presentación del conferenciante. Y por último interpondrá el conferenciante que, como he mencionado, tratará sobre grafos expansores de las telecomunicaciones a la teoría de números. Así que termino dándole las gracias a todos ustedes por participar en esta actividad de la Fundación Ramón Areces y ayudarnos en nuestro principal objetivo, que es el de la promoción de la ciencia en España. Muchas gracias. Gracias, profesor Medina. Buenas tardes, mi nombre es Josep María Oliva Henrich y soy el coordinador de la cátedra Julio Palacios. Esta cátedra fue fundada por el CSIC en 2015 y tiene como objetivo, uno, glosar la figura de este físico de la Edad de Plata de la ciencia española y dos, mejorar la visibilidad de la ciencia y la investigación en nuestra sociedad. La cátedra consta en organizar actividades científicas y académicas dentro de las matemáticas, la física, la química y la medicina. Cabe destacar que Palacios, por ejemplo, tradujo del alemán al castellano en 1922 la obra termodinámica del eminente físico Max Planck. Es decir, muchos estudiantes, físicos, ingenieros, etcétera, estudiaron con sus libros. En esta ocasión, tenemos la cátedra últimamente ha organizado actividades relacionadas con la geología interplanetaria o la nanofotónica y en este particular caso la orientamos hacia las matemáticas. Palacios publicó un libro en 1956 titulado Análisis dimensional, que tiene enfoque matemático, tenía una reputación internacional en este campo y este libro fue traducido, por ejemplo, al francés en 1960 y al inglés en el 1964. Entonces disponemos de dos excelentes matemáticos para esta actividad, el profesor José Ignacio Burgos, del Instituto de Ciencias Matemáticas de Madrid, y el conferenciante Harald Andres Helffoth, de la Universidad de Göttingen. Cedo la palabra al profesor José Ignacio Burgos. Muchas gracias, profesor Oliva. Es un placer para mí presentar al profesor Harald Helffoth. Harald es matemático, estudió en la Universidad de Brandeis en Estados Unidos y se doctoró en la Universidad de Princeton, posiblemente una de las universidades más prestigiosas del mundo. Actualmente él es director de investigación del CNRS en Francia y además ocupa la cátedra Humboldt en la Universidad de Göttingen. De hecho, Harald es el científico más joven y posiblemente el primer latinoamericano en ganar la cátedra Humboldt, que es un premio dotado de casi $4 millones y que le ha permitido desarrollar su investigación en la Universidad de Göttingen. Harald ha recibido numerosos premios, como el premio Whitehead o el premio Adams, y siempre ha mantenido un gran contacto con la comunidad matemática iberoamericana y es muy activo en la organización de cursos y escuelas de verano
en las cuales, por ejemplo, he tenido yo la ocasión de participar en alguna de ellas como docente. Harald es muy famoso en el mundo matemático por haber demostrado lo que se conoce como la conjetura débil de Goldbach. Esta historia empieza en una carta fechada en 1742, en la cual el matemático prusiano Christian Goldbach propone a su colega suizo Leonhard Euler las siguientes dos afirmaciones. La primera es que todo número par mayor o igual que 2 es suma de dos números primos, y la segunda es que todo número impar mayor o igual que 5 es suma de tres números primos. Esta segunda afirmación es la que se conoce como la conjetura débil de Goldbach. Ni Goldbach ni Euler fueron capaces en su vida de demostrar si estas dos afirmaciones eran ciertas o falsas, y de hecho durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX, a pesar de darse pequeños avances en este tema, nadie fue capaz de decidir si esas afirmaciones eran ciertas o falsas. Hubo que esperar al año 2013, en el cual Harald, después de 7 años de trabajo en este tema, consiguió demostrar que efectivamente la conjetura de Goldbach, la conjetura débil de Goldbach es cierta. Después de este hito fundamental, Harald ha continuado trabajando en diversos temas de matemáticas, sobre todo en el campo de la teoría de números, y hoy nos va a hablar sobre uno de estos temas, que son los grafos expansores. Bueno, muchísimas gracias. En verdad yo diría que el avance de Vinogradov en los años 30 en el problema de Goldbach fue no menor, sino mayúsculo. En cierto sentido, la cosa principal. Pero hablemos más del tópico de hoy, ¿de qué se trata? Se trata de los grafos expansores, y como vamos a ver, fue un concepto que comenzó en la matemática aplicada. Bueno, matemática aplicada a veces hecha por matemáticos casi puros, pero de una aplicación bastante concreta salió un concepto que resultó ser un concepto muy fructífero en el sentido que, aún una vez que las aplicaciones originales resultaron tener soluciones empíricas, el concepto resultó ser profundo, una fuente de problemas difíciles, y también tiene aplicaciones a otras áreas completamente distintas, lo cual es una muestra de que un concepto es el concepto correcto. Y hablaremos al final de una nueva aplicación de este concepto de grafos expansores a la teoría de números. Y la gente muchas veces piensa en la teoría de números como la rama más pura. No sé si será realmente así, pero es un hecho que hemos ido no de lo puro a lo aplicado, sino en este caso más bien de lo aplicado a lo puro y también a lo aplicado. Ya, demos una descripción informal de qué cosa es un grafo expansor antes de meternos en detalles. Podemos decir que un grafo es expansor si está, entre comillas, muy conectado. Y este concepto es interesante si el grado es pequeño. Bueno, aquí tenemos 3 términos. Bueno, 4. Expansor, el que estamos definiendo, y los términos grafo, grado y muy conectado. De ellos, muy conectado tiene un sentido intuitivo, pero resultará ser complicado definirlo precisamente, ¿verdad? Eso nos tomará media charla. Por otra parte, grafo y grado, voy a tener que explicar ahora qué cosas son, pero son conceptos muy, muy simples que puedo expresar o incluso dibujar de manera precisa. ¿No? Aquí en un grafo lo que yo tengo es simplemente un conjunto de vértices, puntitos aquí, unidos mediante aristas. Yo podría añadir más vértices si quisiera. Uno por acá, le voy a poner uno acá, otra arista por acá. Bueno, todo eso está bien. Ahora bien, ¿qué cosa es el grado? Formalmente un grafo sería un conjunto llamado vértices y un conjunto de pares de elementos llamado aristas. Pero eso es meterse muy a lo formal. El dibujo de un grafo que acabo de hacer les da la idea correcta. ¿Qué cosa es el grado? El grado, o como alguna gente también le llama, también la llama valencia de un vértice,
Lo que llamamos un grado o valencia de un vértice es básicamente lo mismo que quiere decir valencia en la química, ¿no? Si yo tengo un vértice aquí solito, su grado es 0. Un vértice con una raya, una arista, tiene grado 1. Con 2 aristas tiene grado 2. Con 3 tiene grado 3. Con 4 tiene grado 4. Ya. Y uno puede decir, ese es el grado de un vértice. Y uno puede decir que un grafo es de cierto grado si todos sus vértices son de ese grado. Así, si yo tuviera el grafo del carbono, fuera grafito o diamante, los que no se acuerdan de química, no importa, es un ejemplo, el grado de ese grafo sería 4, porque allí todo átomo tiene su valencia 4. Lo mismo aquí, ¿no? El grafo que dibujé no es regular, no todos los vértices tienen el mismo grado, así que no es un buen ejemplo. Pero ustedes imaginan muy bien un grafo en el cual todo vértice tiene el mismo grado. Ya, daremos 3 definiciones, o más bien dicho, una definición y 2 esbozos de definiciones de lo que quiere decir un expansor. Ahora bien, como dije, un expansor es algo que está muy conectado y muy es un término cuantitativo. ¿Cuánto es mucho? Entonces yo voy a definir en verdad lo que es un épsilon expansor. Y mientras más pequeño ese épsilon, 1 sobre 1 millón, 1 sobre 1000 millones, más débil va a ser la noción de expansor. Mientras que un expansor con épsilon 1/4 sería un expansor muy fuerte. Bueno, comencemos por la definición llamada combinatorial, si se quiere. La frontera, si yo tengo un conjunto S de vértices, lo llamamos S, este conjunto, la frontera, voy a poner de torcido de S para la frontera, consiste en los vértices que no están en S, pero sí están conectados mediante alguna arista a S, ¿no? Esa es mi definición de frontera. Por ejemplo, acá en este grafo que he dibujado, mi conjunto de vértices azules es este que ven, estos 3 y estos 2 más. Entonces, este vértice sí va a estar en la frontera. Este vértice también está en la frontera. Este vértice de acá no está en la frontera, no está conectado con nada que sea azul, no está conectado directamente con nada que sea azul. Este tampoco está en la frontera, mientras que este sí está en la frontera. Ese es mi conjunto frontera, consiste en esos 3 vértices. Ya, y yo voy a decir que un grafo es expansor si todo conjunto no vacío de vértices tiene frontera grande, tiene frontera de por lo menos, digamos, 25% de sí mismo, o 10% de sí mismo, o incluso 1 sobre 1000 de sí mismo. Es un expansor más débil. Formalmente, yo tengo, si para todo S no vacío, con también la letra pequeña es con a lo más la mitad de los vértices, para evitar que el diablo venga y diga, jaja, voy a hacer que mi conjunto S sea todos los vértices, eso no tiene frontera. Bueno, entonces yo digo, todo conjunto S con no vacío, con a la mitad de los vértices. La condición es que la frontera siempre sea de tamaño, siempre tenga un número de vértices, por lo menos épsilon por el número de vértices de S. Estoy repitiendo formalmente lo que dije verbalmente anteriormente. Ya. Bueno, entonces voy a hablarles después de lo que eso sería. Hay algo clásico, ¿no?, en grafos a lo cual esto es análogo. Pero ustedes pueden pensar un poco en lo opuesto. Si yo tengo que hay como un subgrafo que está apenas conectado o no conectado de ninguna manera con el resto del grafo, ese definitivamente no es un grafo expansor. Ya, pero eso es bastante concreto, pero todavía no nos dice por qué los grafos expansores son interesantes. Así que veamos una segunda definición. Yo voy a decir que
mi grafo es expansor en el sentido probabilístico, sí, cuando digamos que tenemos un matemático aquí que se ha tomado algunas copitas de más, es de noche y ahora se va a dar una caminata aleatoria. Es decir, es como si en cada intersección tomara cada calle posible con la misma probabilidad, de manera completamente aleatoria. Entonces se va por esta con probabilidad de 1/2, a esta con probabilidad 1/2 también. Muy bien podría irse por acá, pero en verdad se va por acá, luego por aquí, luego vuelve, realmente ha bebido demasiado. Luego vuelve, podría irse en otra dirección, pero vuelve, luego se va para acá y podría seguir dibujando. Por acá, podría volver, podría irme por acá. Ahora cualquiera de los 4 con la misma probabilidad, yo puedo muy bien volverme, etc. Pero bueno, un grafo expansor es uno en el cual después de poco tiempo nuestro pobre matemático con copas de más está completamente perdido. Para decirlo formalmente, un grafo es expansor si después de una caminata corta quiere decir de longitud logaritmo del número de vértices del grafo, o ya está en cualquier sitio con casi la misma probabilidad. Con probabilidad positiva, ciertamente, pero en verdad incluso casi la misma probabilidad en todas partes. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene eso, se le llama al grafo expansor. Y el epsilon es una muestra de... tuve ahí algún cuantificador, ¿no? Dije, después de algo corto, ¿qué tan corto es corto? Bueno, corto es 1 sobre epsilon por logaritmo. Bueno, allí ya uno ve un poco de dónde viene el nombre expansor, de dónde viene la intuición, por lo menos. Y hay aplicaciones que vienen de ese lado, aplicaciones en el sentido de cómo llegar a todas partes en un grafo de manera casi uniforme. Mientras que normalmente si uno tiene el grafo de calles de una ciudad, eso generalmente no va a ser un expansor, porque la mayor parte de la gente que ha bebido demasiado termina no tan lejos de donde comenzó. Así haya estado caminando por largo rato. Bueno, la otra, pedí permiso. No todo tiene que ser comprendido por todos, pero es muy bonito si todos aprenden algo, y en particular si la gente más de física logra conectar lo que estoy hablando con sus conocimientos. Entonces, la gente de física, también de matemática, también lo saben los químicos, utilizan mucho el laplaciano. Si no saben lo que es el laplaciano en la física, no lo van a aprender de mí, pero les digo qué cosa es el laplaciano discreto en un grafo. Es un operador que si uno le da a ese operador una función, te da otra función, delta f, la cual consiste en el viejo valor f de b menos el promedio de los vecinos de f. Bueno, si uno aplica esto a la función constante, es como no cambia nada. O más bien dicho, todo se vuelve 0, porque uno ya es igual al promedio de los vecinos, y son todos iguales a uno mismo, en valor de f. Entonces aquí, nuevamente, si no saben valores propios, funciones propias, no importa si está de 1 minuto, sino lo que uno tiene es funciones propias, todas ortogonales, y luego los valores propios que crecen a partir de 0. Está el valor propio 0, que corresponde a la función constante. Y bueno, un grafo es epsilon expansor si todos los otros valores propios son por lo menos epsilon. Ya. Y ahora la gente se puede despertar. El hecho es que, y es no trivial, es algo que hay que probarlo, y no lo voy a probar ahora, es que esas 3 definiciones son cualitativamente equivalentes. El epsilon cambia cuando uno se va de una a la otra. La definición espectral es la más fuerte, por así decirlo, pero si un grafo es expansor según un sentido, lo es el otro. Y el hecho, en verdad esto tiene nombre. La parte difícil de la equivalencia es la desigualdad de Shiger, Alon Millman. En verdad fueron Alon y Millman quienes aprobaron, pero la forma fue inspirada por una desigualdad de Shiger
que viene de geometría y del tipo de geometría que les gusta a los físicos, que dice que si uno tiene que en el laplaciano clásico hay este hueco espectral, donde todos los valores propios, excepto por el trivial, están a una cierta distancia del cero, entonces yo no puedo tener esa situación, eso está prohibido. Yo no puedo tener una superficie con un cuello. ¿Ya? Y eso es análogo a lo que, en verdad esa es la dirección fácil en el caso combinatorio, que si uno tiene que el laplaciano discreto tiene este hueco, que el lambda 1 no es muy pequeño, entonces no hay conjuntos grandes con frontera muy pequeña. Aquí el conjunto grande sería la cabeza de este peón o lo que hubiera salido. Bueno, ¿cómo y cuándo se definieron los expansores? En verdad, lo más importante, ni siquiera he puesto el título de los artículos, he puesto el nombre de los autores porque es lo correcto, y pueden ver también que venían de lados opuestos de la cortina de hierro. En verdad, Kolmogorov y Berzin fueron los primeros. Y Pinsker después fue independiente y de él viene el nombre de expansor o que expande. Y ven ustedes por el nombre de las revistas o de los proceedings que esto era gente que estaba trabajando en problemas muy aplicados y en particular en telecomunicaciones. Bueno, Kolmogorov era un gran probabilista. La motivación original viene precisamente de construir buenas redes de comunicación, porque si uno tiene un lugar una red en la cual siempre hay un camino corto de un punto al otro, y en verdad muchos caminos cortos de un lugar al otro, y que aún si viene algún terrorista y te tumba varias torres, tú todavía vas a seguir conectado, y encima el grado es pequeño, entonces el costo de cables no es tan grande, entonces es una buena red. ¿Ya? Bueno, en verdad, para ese problema original, ya la gente aplicada no esperó a los matemáticos y ya tiene sus soluciones empíricas. También, bueno, muchas veces ahora los cables no es algo físico, pero el problema de redes está allí, aunque los cables desaparezcan, pero hay soluciones empíricas. Empero, una muestra de un buen concepto es que es independiente de la aplicación original y también que da lugar a otras aplicaciones. Y ese concepto, y lo que se ha llegado a probar, lo que los matemáticos han probado acerca de los expansores, de cómo ciertos grafos son expansores, eso ha tenido muchas otras aplicaciones. Ciertamente la computación teórica, y ahí estamos sobre todo en interpretación aleatoria con caminos, paseos aleatorios. Y también estamos en grupos en geometría, del lado más puro, pero que también les interesa a los físicos. Estamos en teoría computacional de grupos, crecimiento de los grupos, esos grupos en el sentido de grupo abstracto. En teoría de números conozco de una aplicación bastante, no tan distante, es una aplicación del 2005-2006. En verdad, esa la tenía, bueno, está conectada a algo que yo probé en esa época. Probé que ciertos grafos tenían mucho crecimiento y Burgan y Gambord probaron que entonces tenían que ser expansores y luego Sarnak utilizó eso como el motor de su criba fina. Es la única aplicación a la teoría de números que conozco, excepto que ahora tenemos una nueva. Este es trabajo conjunto con Radziwiłł, Max Radziwiłł en Caltech. Y la motivación original es que hubo el 2015 y también en los años de ese entonces, en 2015 Matomaki y Radziwiłł, que en esa época eran muy jóvenes, Kaisa ella está en Finlandia y Radziwiłł, que es originario de Rusia y Polonia, pero está en California y estaba en esa época en Canadá, ellos lograron probar algo muy interesante acerca de la función del Liouville. La función del Liouville le dice a uno si un número entero tiene un número par o impar de factores primos, contando repeticiones. Esa es la función de Liouville, lambda por Liouville. Y ahí nomás Tao, primero con ellos, luego por su propia parte, Terry Tao, logró probar bastantes consecuencias, también sobre Liouville y otras funciones. Y para mí que Tao como que no pudo superar un cierto obstáculo y se tuvo que dar, ¿cuál sería el contrario de un atajo? Tuvo que darle la vuelta, algo de manera muy bonita, por cierto. Se tuvo que ir al otro lado del cerro
de una manera que tiene su propio interés y así llegar al objetivo. Pero había una barrera allí. Y mi decisión, cuando leí ese artículo, fue tratar de romper esa barrera. Y bueno, luego con Maxim estuvimos y después de unos años nos salió. Vamos a definir un grafo. Como sigue. Los enteros del grafo los vértices del grafo son números enteros, de digamos 1.000.000 o 1.000.001, 1.000.002 hasta 2 millones. Las aristas van a ser números primos. Por razones técnicas se pueden excluir los números primos pequeños, como 2, 3, 5, 7, y comenzamos con algunos más grandes, ¿no? En un cierto rango. Y ahora voy a definir verdad, mentí, porque dije un grafo, son dos grafos. Siempre yo voy a unir enteros n con enteros n más p, donde p es un primo. Pero en el caso del grafo que realmente nos interesa, yo voy a poner una arista si y solo si p divide a n. Entonces yo voy a poner una arista entre dos enteros, los vértices, dos enteros cuya diferencia es divisible por p. Solo me indica si una diferencia es divisible. Por otra parte, yo tengo gamma prima, que va a ser este otro grafo que podemos ver como el modelo ingenuo, probabilístico si se quiere, del otro grafo. Que yo siempre, sea que p divida a n o no, voy a poner una arista entre n y n más p, pero yo le voy a poner un peso, y aquí lo voy a corregir en tiempo real, voy a poner un peso de 1 sobre p. Es una arista con un peso, que puede ser muy pequeño si el primo es muy grande. Y yo la adyacencia es como el laplaciano, es todavía más simple, es algo que te reemplaza por la suma de tus vecinos. Y yo voy a definir el operador A como la diferencia del operador de adyacencia del primer grafo menos el operador de adyacencia del segundo. ¿No? Es lo que me interesa menos el modelo ingenuo. Y nuestro teorema principal es que hay que cambiar un poco este grafo porque hay algunos vértices bastante bordes, bastante antipáticos, como los primos, que no tienen divisores primos, excepto por ellos mismos, no están conectados a nada. A esos los quitamos. También los que tienen esos vértices promiscuos que tienen un montón de divisores, los quitamos también, pero hay poquitos. Entonces, quitamos unos cuantos vértices y entonces el grafo se vuelve esencialmente un expansor, y un expansor muy, muy, muy fuerte. No, para ser precisos, no estamos quitando las constantes, sino estamos tomando esta diferencia. Y ese operador A restringido a la mayoría de los vértices, quitando los vértices con muy pocos o muchísimos amigos, que son una pequeña minoría, ese operador A tiene una propiedad muy fuerte de expansión. En verdad es una expansión, no es que hasta donde podemos ver Ramanujan, lo que se dice, lo cual es los grafos más expansores que hay, pero es O de Ramanujan. No, digamos, en el peor de los casos, 10 veces peor. Es un factor constante peor que Ramanujan. Es una propiedad de expansión muy, muy fuerte. Y consecuencias hay bastantes. Seguramente hay varias que no nos hemos dado cuenta, que no hemos notado, pero en particular el objetivo original se cumple, ¿no? Tao había logrado probar que la autocorrelación de lambda en sentido débil, logarítmico, es decir, dividiendo por n, tendía a 0, de manera muy, muy lenta. Él tenía 1 sobre logaritmo, logaritmo, de logaritmo, de logaritmo a una potencia. Y luego, mientras nosotros estábamos trabajando, junto con un joven, Teravainen, también finlandés, no como Tao, sino como Kaisa, es un estudiante de Kaisa Matomaki, ellos lograron quedarse con 3 logs, pero nosotros automáticamente de este resultado general sobre los expansores nos salen 2 logs. Mientras menos logs, mejor. Para irse, esto es óptimo si uno trabaja con este grafo, ¿no? Uno podría pensar en otros grafos con no primos, con compuestos como aristas, y quizás la misma estrategia de un solo log no sabemos. Pero uno también tiene resultados más finos, sobre la estructura más fina de lambda.
por ejemplo, ¿no? Para muestra un botón, para n con exactamente parte entera del logaritmo de n divisores primos, lambda de n más 1 va a ser 0 en promedio. Es decir, n más no, aunque digamos así precisamente cuántos divisores primos tiene n, con tal que sea un número popular, que haya bastantes, pues no hay problemas, pero digamos que parte entera del logaritmo de n, o eso más 2021 también estaría bien. No, aunque fijemos el número de divisores primos de n, todavía va a ser el caso que n más 1 va a tener con la misma probabilidad en el límite un número par o impar de factores primos. Es bastante más fuerte que la aseveración según la cual la autocorrelación con peso logarítmico es 0. Bastante más fuerte. Y uno tiene otras consecuencias también. Entonces espero que esto los convenza de que ha habido este camino, si se quiere, de las aplicaciones a la abstracción y de la abstracción a otras aplicaciones, a lo aplicado en la medida en que la computación teórica es aplicada, y también a lo más puro, que no es tan puro porque después de todo la teoría de números tiene sus propias aplicaciones. Pero bueno, espero que les haya divertido. Muchas gracias por esta interesante charla. Cedo la palabra a José Ignacio Burgos por si tiene alguna pregunta. Sí, Harald, yo al escuchar tu charla y tus tres definiciones de lo que es un grafo expansor, estoy intentando pensar en ejemplos de grafos expansores que hayamos podido ver. Porque muchas veces la naturaleza encuentra cosas incluso antes de que nosotros seamos capaces de verlas. Y pensar si habría ejemplos de grafos expansores en la naturaleza. Por ejemplo, sí. El cerebro humano. Si miramos las neuronas como vértices y las conexiones como ejes, ¿sería un ejemplo de grafo expansor? Excelente pregunta y sospecho que lo has escuchado. Hay algunas mentirijillas fundamentales en el campo. Una de ellas es que todavía se utilizan estas cosas para redes de comunicación, lo cual la gente aplicada nos dice que no es el caso. La otra, y yo mismo lo he puesto esa, no es una mentirijilla, es una muy buena metáfora. La puse hace tiempo para postular a un grant de que sí, un buen cerebro sería un grafo expansor. Y yo no sé si se ha determinado algo así. Técnicamente no es expansor porque el grado no es constante, pero aquí también hemos modificado la definición porque tuve que hacer esta subtracción de dos grafos, en parte porque este grafo de divisibilidad tampoco tiene grado constante. Por ahí uno podría estudiar el cerebro humano y si a uno le sale todo... Yo no creo que se haya llegado a hacer todo un mapa de ningún cerebro humano. A lo más de una lombriz se ha hecho, pero una lombriz es algo más primitivo, aparte de ser bastante largo, lo cual dificulta la expansión. Por ahí resultaría que un cerebro humano podría tener buenas propiedades de expansión, sobre todo si uno lo modifica, quitándole algunas neuronas huérfanas por ahí. Muy bien podría ser. Y es una muy buena metáfora, de hecho, y alguna gente que juzga las postulaciones a premios, a grants, bueno, es un grant, como lo del Humboldt, no es un premio para comer tapas, lamentablemente hay que utilizarlo todo para contratar a gente joven, pero... sí, alguna gente que juzga grants les gusta y otros piensan que es demasiado poético. También lo que se puede decir es algo muy curioso. Estos dos grupos de personas, ellos no dieron ningún ejemplo de grafo expansor, sí mostraron que existían, pero mediante una construcción probabilística. Ellos mostraron que si uno toma un grafo al azar, para algún sentido de grafo al azar, algún sentido bastante natural, entonces la probabilidad es alta que salga un expansor bastante bueno. Pero lo curioso es que no tenían, por lo menos cuando el número de vértices es grande. Aún si el grado es pequeño, aún si el grado es 4. Entonces tiene que haber ejemplos en la naturaleza, no porque la naturaleza sea sabia, aun cuando la naturaleza es bruta, tiene que haber ejemplos de grafos expansores. Simplemente entonces, al azar. Volviendo a uno de mis pasatiempos, el cubo de Rubik.
Si uno considera el cubo de Rubik, cada posición de un cubo de Rubik como una arista y cada movimiento como un, cada posición como un vértice y cada movimiento como una arista, ¿sería un ejemplo de grafo expansor? Porque es una pregunta muy bonita y muy halagadora. Yo creo que has estado leyendo uno de mis artículos. Es un trabajo que hice hace unos años con Sheresh, que ya falleció. Es mi artículo del 2012, se lo he publicado en el 2015 en Annals. No, ya se sabía que un grafo de permutación, ese es un ejemplo muy bonito de un grafo de permutación. En verdad, el cubo de Rubik y también los otros acertijos que hizo Rubik después, pero que no son tan populares, juegan con ellos los fanáticos de Rubik. Esos son todos ejemplos de grafos, de grupos de permutación con sus grafos, donde cada vértice es una posición y una arista es una movida. Y ya se sabía que muchos de esos grafos no eran expansores, pero casi. Tienen diámetro pequeño. No se sabe si un grafo aleatorio... No, sí se sabe que un grafo aleatorio no se sabe si todo grafo así es casi expansor. Hay una vieja conjetura según la cual el diámetro de un tal grafo, es decir, el diámetro del grafo que corresponde al cubo de Rubik sería el número de movidas en la mejor solución desde la peor posición. Es decir, la posición para la cual la mejor solución va a ser la más larga posible. Bueno, escogemos esa peor situación, encontramos la mejor solución y esa longitud, que creo que es 23 movidas o algo así, ha sido determinada ya, no me acuerdo, digamos 23, ese es el diámetro del cubo de Rubik. Y lo que se conjetura es que si uno considera un cubo de Rubik así fuera inmenso, con n grande cuadraditos, el diámetro no puede, aun si uno cambia las reglas, aun si es el dodecaedro de Rubik o lo que fuera, el diámetro no va a crecer más rápidamente que el cuadrado del logaritmo. Esa es una vieja conjetura que luego se volvió el caso especial de la conjetura de Babay. Y lo que yo logré probar junto con Sheresh fue una cota que no era logarítmica, bueno, no puede ser logarítmica, pero tampoco una potencia de logaritmo, pero sí logramos probar que era, esto lo probamos hace unos añitos. Nos sale que si yo tengo un grupo de permutación, lo que se llama doblemente transitivo, y si la cuestión no lo no, en verdad simplemente transitivo es suficiente, grupo de permutación transitivo, y en verdad el cubo de Rubik no lo es, pero uno puede descomponerlo en dos cosas, las esquinas y los lados básicamente. Sobre n elementos tiene diámetro a lo más una constante por e a una potencia de logaritmo, perdón, no, ahí miento, sería e a la logaritmo del tamaño del grupo, por lo tanto es logaritmo de n, sí. A una potencia, que es 4 meses. ¿No? Ya, entonces ese fue nuestro resultado. Le voy a poner otra constante aquí para que no se sienta solitaria. Entonces logramos mostrar que si el número de vértices es muy grande, no te da el resultado 23 para el cubo de Rubik o el cubo de Rubik 3x3, pero logramos mostrar que aunque haya alguien que te cree un acertijo muy difícil, aunque no sea aleatorio, aunque trate de hacerlo a la mala, de todas maneras va a existir una solución corta. Si uno tenga un cubo de Rubik de dimensión 40.000 con trillones de vértices, de cuadraditos, tiene que haber una solución relativamente corta. ¿Cómo encontrarla? Ahí no les ayudamos, pero que tiene que haber, tiene que haber.
Muchas gracias. Yo tenía una última pregunta y es más orientada hacia la química, ya que has mencionado las valencias del carbono. Una molécula se podría considerar como un grafo, ¿no? Cuando hacemos enlaces, Sí, obvio, sí. ¿no? Entonces, sí, un multigrafo. Multigrafo. Entonces ha habido una escuela de químicos matemáticos que se dedican a la teoría de grafos, con índices, definen índices, el índice de Balaban, etcétera. Es más orientado hacia la química, ¿no? Entonces, mi pregunta es, a partir de un grafo de una molécula, ¿podemos hacer una clasificación, darle un nombre? Porque otro problema es darle los nombres a las moléculas. Claro, a veces son nombres muy largos. Quizás a partir del grafo se podría dar un nombre, esto quizás sería más orientado a teoría de grupos, y si se podrían clasificar acorde de los grafos, ¿no? Es una excelente pregunta. Bueno, para dar nombres, nosotros en matemática no somos muy duchos, o les damos nombres complicados o terminamos llamándolos según una persona que al final muchas veces ni fue la responsable, o les damos nombres tontos. Pero lo que sí es cierto es que sí, es un problema clásico en grafos, en teoría computacional de gráficos, cómo clasificar grafos de manera eficiente, de tal manera que alguien pueda ir y buscar un grafo y identificarlo muy rápidamente. Digamos que yo tengo, ¿cuál es esa como enciclopedia de la química? ¿Bernstein? No me acuerdo. Sí, el índice de Bernstein, sí. Sí, pues uno puede, en verdad nunca lo he abierto, así que no sé cómo es, disculpen, soy muy ignorante, pero digamos que uno tiene como una tremenda enciclopedia de moléculas. ¿Cómo hago yo para encontrar una molécula rápidamente allí? Y hay soluciones, o peor, sí, ese libro es de hace muchísimo tiempo. Ahora en Internet hay bases de datos mucho más grandes. ¿Cómo se encuentra una molécula rápidamente allí? ¿Y cómo se clasifican las moléculas en una base de datos para que se encuentren rápidamente? Ese es el problema de isomorfismo de los grafos. Claro. Sí, exacto. Y ya hay una solución empírica, había una solución empírica que funcionaba casi siempre. Hay un programita que se puede descargar, el Noti, pero no se tenía una solución que se lograra probar fuera siempre buena. Y en verdad la solución empírica a veces era mala. Muy rara vez, pero Claro. había moléculas que podían ser como una trampa. Claro, es que uno de los problemas que tenemos los químicos es que, dado un número de átomos de carbono pequeño, 4 o 5, Sí. y de hidrógeno 7 u 8, te salen varios millones de combinaciones. Sí, Claro, entonces, claro, la clasificación de todos estos elementos es compleja, ¿no? Ya, y ahora ya hay una solución, en teoría, bueno, no es, pero es como, es una cosa muy parecida, también es polilogarítmica, bueno, es lo que se llama, cuasi polilogarítmico. La solución de Babay al problema de isomorfismo de grafos es cuasi polinomial, no es polinomial. Y de hecho que va a tomar bastante rato hasta que se vuelva algo práctico. No sabemos si se vuelve algo práctico, la gente debe seguir utilizando la cuestión empírica, pero por lo menos ya sabemos que existe un algoritmo que en teoría, aunque hubiera moléculas tremendas, grandotas, del tamaño nuestro, podría hacerse una clasificación relativamente eficiente. Esto es Babay. Lo anunció en el 2016. Todavía no ha estado publicado, pero yo di una explicación de esto. Tengo un articulito en lo de Bourbaki, una explicación. Y está en francés. También hay una traducción que funciona, que hicieron dos estudiantes, que se puede encontrar en líneas. Esto lo di en el 2018. Es una exposición. Simplemente lo que hice fue explicar lo que él hizo y hacer algunas cosas más precisas, ¿no? Les tenía esas constantes y mostré que se podía mejorar la constante del exponente a 3. Pero ese hizo el problema. Él logró mostrar que hay un algoritmo en tiempo cuasi polinomial para el isomorfismo de grafos. Y luego hay una modificación también suya, donde el problema de la base de datos es en verdad un poquitín diferente del problema. Hay dos problemas muy relacionados, pero distintos, y Babay dio una solución de esa calidad para ambos.
al final. Y bueno, entonces la respuesta es sí, hay una aplicación, hay una conexión. No tanto a grafos expansores, pero sí a algo relacionado, ciertamente a grafos, y hay un problema abstracto allí que se ha logrado resolver, aun cuando ya hay una solución empírica que funciona bastante bien. Muy bien, Jara, pues muchísimas gracias por esta interesante charla y tertulia que hemos tenido con el profesor Burgos. Y bueno, también agradecer a la Fundación Areces su hospitalidad una vez más. Y muchas gracias y esperemos poder contar contigo para futuras tertulias y conferencias y discusiones. Muchas gracias por tu tiempo. El gusto será mío y esperemos que después del COVID podamos comer unas tapas. Sí. Eso es.